Bienvenidos a su programa Nada es Imposible del canal Teleamiga Internacional. Hoy vamos a desarrollar un tema de vital importancia para la vida espiritual, especialmente que nos lleva a crecer en el poder y en el amor de Dios. Nuestro tema del día, el poder de la adoración. Para desarrollar el tema hemos invitado a Rocío Bravo. Rocío Bravo, yo sé que muchas personas que nos están viendo van a reconocer a Rocío porque Rocío es un instrumento maravilloso de Dios, de la espiritualidad de renovación carismática. Son casi 28 años, Rocío, sí, de andar en los caminos del Señor, en la experiencia de renovación carismática. Sé que has liderado la pastoral juvenil de la renovación carismática, ¿cierto? A nivel de Bogotá y a nivel nacional. Y bueno, también sé que tu mamá es un gran instrumento del Señor y todo un ícono de la renovación carismática del Minuto de Dios, Glorita de Bravo, que desde acá le mando un saludo muy especial. Es una persona que llevo en el corazón y bueno, sé que Rocío tiene una comunidad, la comunidad Sembradores de la Palabra, que dirige con su esposo. Sé que Rocío también dirige una fundación, la Fundación Cristo Rey, y en esa fundación, bueno, tienen un trabajo importante con los hijos de mujeres cabezas de hogar y especialmente sé que tanto Rocío como su mamá se han ido especializando y se han vuelto un modelo de lo que es la adoración, de lo que es estar a los pies del Señor y de cómo el Señor lo puede sanar a uno, lo puede restaurar y puede llevarlo lejos a través de la adoración, a través de la alabanza. Bienvenida, Rocío, a Nada es Imposible. ¿Qué le podemos contar de esta experiencia a los teleamigos? Gracias, Bill. Buenos días a toda la audiencia que nos está viendo. Gracias por permitir estar aquí, Bill. Bueno, yo simplemente hablo de una experiencia personal, pero la experiencia personal se convierte también como que impacta a otras personas y esa es la experiencia de Dios que uno vive. Primero partamos que mi experiencia fue hace ya 28 años, este año estoy cumpliendo, en el Señor. Y cuando yo viví la experiencia de la fusión del fuego del Espíritu, me di cuenta de lo importante que era para la iglesia. O sea, antes como que vivíamos dentro de la iglesia, íbamos a la Eucaristía normal, pero el impacto de esa efusión, de ese bautismo en el Espíritu dentro de la renovación católica y dentro de la iglesia en general, hizo que mi vida cambiara, hizo que mi vida se transformara, permitió que se generara en mi vida un impacto profundo, un impacto de conversión, un impacto de vivir con radicalidad, un impacto de compromiso y de servicio para la iglesia. Y es hoy lo que soy en este momento por esa experiencia que tuve inicial y por ese fuego. Me doy cuenta que la iglesia en este momento necesita ese fuego, esa gracia. Es un valor impresionante el vivir la experiencia del Espíritu. ¿Y cómo fue esa primera experiencia? Tú hablas de la primera experiencia. ¿Cómo fue eso? Bueno, la primera experiencia fue algo muy bello porque pues yo era muy joven, no significa que sea vieja, pero sí... Con mucha juventud acumulada. Con mucha juventud acumulada, era muy chiquita y en mi casa, bien lo dijiste tú, mi mami siempre vivió una experiencia de renovación, también impactó sobre su vida muy fuertemente, ella deseaba que sus hijas obviamente conocieran de esta experiencia. Y fue un día en el 89 cuando... Durante muchos años antes del 89 se escuchaba el don de lenguas, yo escuchaba hablar del don de lenguas, escuchaba, lo vivía, lo experimentaba en mi casa, ¿sí? Pero más allá de todo lo demás, la palabra y muchas transformaciones, sanaciones y liberaciones. Pero llegó un día en el 89 cuando escuché la voz de Dios claramente a través del don de lenguas y eso impactó mi vida. Y bajé muy
tranquilamente por las escaleras esperando algo de Dios, porque ese día había un ministerio de intercesión que mi mami dirigía. Y cuando bajé, fue el impacto de Dios en mi vida. Esas personas oraron por mí y yo no me imaginé que muchos regalos iba a recibir ese día. ¿Y cuál fue el regalo importante en ese momento? Fue el bautismo en el Espíritu. Y Dios reveló su palabra sobre mi vida, dándome una promesa de Dios, dándome una promesa de vida a través de la palabra profética que hoy se ha cumplido. Y de ahí en adelante muchas. ¿Y cuál fue esa palabra profética? ¡Wow! ¿Se puede o no se puede saber? Sí, claro, saber? sí, siempre lo digo y lo diré porque es que lo tengo grabado en mi corazón, fue muy fuerte. El Señor me decía, el poder de la adoración aquí está implícito, porque yo no entendía cuál era su lenguaje. Y el Señor me decía que el Señor colocaba sobre mi mano un bastón y colocaba sobre ese bastón un poder grande que venía de su presencia, que yo no entendía nada, que no sabía lo que estaba sucediendo, pero que cuando yo levantara mi mano derecha iba a abrir, era como si se abrieran como los mares o como si se abriera un camino fuertemente donde Él me iba a permitir levantar el pueblo en Él, sanarlo y liberarlo en su nombre, a través de su adoración. Yo no entendía qué significaba eso y por qué ni cómo se comía. Luego me decía que había un ministerio que iba a llegar muy pronto a mi vida y que ese ministerio iba a mover muchos corazones y la presencia de su espíritu iba a impactar en ellos. Después de un tiempo, entonces eran como un ministerio muy fuerte que era el de la adoración, es el de la adoración, pero a través de la adoración llegó la danza. Ahí fue cuando entendí. Ahí fue cuando yo te conocí. Ahí fue cuando, y muchos. Y en la danza me permitió ver, tú sabes que la adoración, quiero decirles a ustedes, la adoración trae revelación, la adoración trae presencia viva del Espíritu. No es la adoración, la música solamente, no es el músico. Yo comprendí que la adoración no solamente la tenía la música, sino que habían personas que podían levantar el pueblo de Dios a través de su adoración, obviamente utilizando ciertos medios para que la presencia de Dios llegue, como la música, como la danza, como las melodías, pero es algo más profundo que eso. ¿Pero qué es entonces la adoración, Rocío? Mira, la adoración es que tú puedas caminar, es un estilo de vida, conclusión. Es un estilo de vida, donde tú caminas en él, donde tú profundizas en él, donde tú vas, pisas los pies e impactas. Y donde cuando tú pisas un lugar, la persona debe transformarse, no porque te mire y no porque te vea, simplemente porque tu actitud habla de Dios, tu pensamiento habla de Dios, tu caminar habla de Dios. Y la gente lo que quiere es decir, yo quiero lo que ellos quieren. ¿Y qué es? El olor a Cristo. Entonces tú estás hablando ahora de las personas que adoran, de los adoradores. Y tú estás dando una definición hermosa. Un adorador es el que huele a Cristo. El que huele a Cristo. Que tiene el dulce aroma de Cristo. ¿Y cómo es ese aroma? Bueno, es algo para los televidentes, es algo que no se puede explicar como que huele, ¿cierto? O sea, que físicamente uno lo huele. A veces se huele a través de las rosas de María, ¿cierto? Okay. Si hablamos físicamente. Pero en otros momentos es como en un aroma celestial que cae, es como si fuera el maná, es como si fuera la gracia que cae sobre un lugar para que las personas se liberen, para que las personas se quebranten, para que las personas que necesitan recibir de esa gracia tengan claro que deben hacer sacrificio de alabanza, que deben hacer un sacrificio de adoración, no solamente en un lugar, sino en su vida. Cuando tú me preguntas qué más es la adoración, es caminar en conversión. Caminar en conversión. Sí, es caminar en conversión, es tener intimidad con Él. Ah, intimidad. Es relacionarme con Él, es tener un momento a solas con Él. ¿Por qué? Porque en el momento que yo estoy a solas con Él, Él trae revelación sobre lo que te pasa, sobre lo que sucede y sobre lo que tienes que cambiar. A veces creemos que solamente con que yo te imponga las manos ya es suficiente. No, no es suficiente, porque necesitamos sacrificios. Y Dios necesita hombres y mujeres. ¿Cómo son esos sacrificios? Simplemente levantar las manos y adorarle, eso es un sacrificio. A veces la gente les incomoda o a veces no entienden que eso es un sacrificio de alabanza. Es entrar a la presencia de Dios
3, 4 de la mañana o en la noche cuando yo estoy súper cansada o cuando estamos súper cansados, y es entrar al aposento, a la presencia de Dios y orar en su presencia. Es quitar todo lo que me impide buscarle y empezar a dedicarle tiempo a Él y empezar a entender que Él es mi norte, que Él es todo cuanto tengo, que Él es todo lo que hay en mi vida. Rocío, tú formas parte de una familia, de una experiencia, eres una hija con similitudes como yo, crecemos con mamás de oración, entregadas, dedicadas, y bueno, terminamos evangelizando, pero en tu caso siempre fue así, o eso fue fácil entender a la mamá, Sí. si siempre fuiste la niña rezanderita que oraba, o cómo fue eso. No es que haya sido fácil. Pienso yo que cuando hablamos de la adoración hablamos de David, ¿cierto? ¿Hablamos de quién? Del profeta David. Del rey David. ¿Sí? El rey David tenía el corazón gigante y un corazón que comprendía la voz de Dios, la entendía. Entonces sabía claramente la revelación. Yo era una niña normal y sigo siendo normal. El problema es que faltaba Dios en mi vida, y no porque tuviera problemas, ni mucho menos, no. Un hogar estable, un hogar muy bello, como el tuyo, o sea, muy bello. Solo que faltaba el toque final, que era la presencia de Dios. ¿Fue difícil o fácil? Pienso que es una pregunta que es complicada, porque pienso que lo fácil lo haces tú, Okay. y lo difícil lo haces tú. O sea, tú te encuentras con Dios, y cuando eres radical y cuando caminas y quieres una meta que es Él, pienso que es llevadera la carga. Pero cuando te complicas y cuando piensas que Él no va a llegar y te falta fe y te faltan muchas cosas, entonces creo que es más difícil entender su voz y entender cómo es que Él se mueve y cómo es su presencia. El lenguaje era muy fácil entenderlo porque era un lenguaje para mí, antes de conocerle, técnico. Hablaban del don de lenguas, de la palabra profética, la liberación, etc. Era un lenguaje técnico. Pero cuando ya empecé a despertar en él, entendí que ese lenguaje técnico se podía convertir en vida. Okay. Y cuando se hace vida, es diferente. Tú hablabas de que la adoración es intimidad. Ese es un tema que yo lo he ido entendiendo, y me apasiona hablar de la intimidad porque yo atiendo muchas parejas y siempre veo que las parejas se separan, la relación se fractura, y yo siempre les digo algo: uno puede tener sexo sin intimidad y tener intimidad sin sexo, pero la intimidad no habla solo de la relación de un hombre y de una mujer. Culturalmente lo entendemos mal. La intimidad es la receptividad de conocer al otro. En la adoración hay un otro que es Dios, que es el Señor, que es mi Señor, ¿cierto? Y en la adoración hay un diálogo. Lo que pasa es que es un diálogo donde tú entras a tu aposento, como tú lo decías, entras a tu noche, ¿cierto? A veces, pero desde ahí te dispones a dejarte amar y conocer por Dios, y te dispones a que Dios te ame y a que Dios te conozca, ¿cierto? Eso es intimidad. Intimidad es conocer al otro y dejarse conocer por el otro. Seguimos con Nada es imposible. Estamos desarrollando el tema El poder de la adoración. ¿Qué nos dice, Rocío, la palabra de Dios sobre la adoración? Mira, vamos a leerla. Pienso que vale la pena leerla en Juan 4:24. Bueno, hay muchos textos. Realmente hay muchísimos textos que nos hablan, pero de manera muy especial habla de que llega la hora, y es ahora mismo, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre de un modo verdadero, en espíritu y en verdad. No sé si lo leemos, pero dice aquí. Claro, léelo. Pero llega la hora,
y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero conforme al Espíritu. Dice que de un modo verdadero, o sea que uno puede creer que está adorando a Dios y no estarlo adorando. ¿Cómo es eso? De un modo verdadero, dentro de la experiencia, vuelvo a decirte, te hablo porque es que posiblemente muchos puedan decir algo diferente, pero dentro de la experiencia de Dios es dejarme mover por Él, es lo que siento yo, moverse en el Espíritu y en la verdad, es dejarse mover por Él y por su palabra. Las dos cosas como que van al tiempo. Su Espíritu se mueve sobre tu vida, trae revelación, trae un montonón de experiencias ricas que solamente tú lo puedes dar, y es cuando la gente se impacta tanto que cree en lo que tú dices. Y en espíritu y en verdad, definitivamente la palabra tiene poder y la palabra se tiene que mover sobre tu vida, y es caminar sobre ella y es vivirla en todo instante. No es por momentos, es en todo tiempo, a cada momento, porque a eso nos llama el Señor, a vivir la palabra para que muchas personas conozcan de ella a través de tu testimonio de vida. ¿Cómo se articula la adoración con una persona que trabaja, que tiene familia, que tiene un día a día, que va a la comunidad a orar o va a misa, pero que tiene una vida como la de todos los seres humanos? ¿Cómo se logra ese equilibrio? Vuelvo a repetirte, Bill, la adoración es un estilo de vida. Un estilo de y vida. tú vas, cuando tú sales de tu casa y antes de que te levantas, vienes con la adoración y regresas con ella. Ella no se divide. No hay una división porque tu espíritu va, el Espíritu de Dios va contigo. El mover del Espíritu va contigo donde tú vayas. Entonces, ¿cómo se articula? No puedo separar que cuando voy a la comunidad o voy al grupo, entonces ahí la vivo. No, eso es una experiencia de fe donde yo, que tengo el espíritu de la adoración, entonces lo que hago es compartir en comunidad esa vivencia, pero no se desarticula, va contigo. Es que hago esa pregunta, Rocío, porque siempre escucha uno, no faltan el esposo o los hijos que se quejan de la mamá o del papá que está en la comunidad y que es santo en la comunidad, es ángel de luz en la comunidad, y llega a su casa y es otra cosa, se desdobla, se desencuaderna, ¿cierto? Okay. Entonces, la pregunta es, ¿qué diferencia hay entre aquel que logra que su vida en todos los aspectos sea una sola y que vaya con la adoración como su estilo de vida, como su ser, como su esencia, como su piel, ¿cierto? Y entre el otro que no, o sea, ¿qué falta en la adoración del otro? Mira, simplemente hay elementos importantes dentro de este proceso, y es que tú aceptas al Señor, ¿cierto? Hay una aceptación del señorío de Jesús. Te voy a resumir en 4 elementos. Ok, ¿sí? 4 elementos. Sí, 4 elementos. Y es aceptación del señorío de Jesús, y eso va, lo que tú viviste, lo que yo viví, lo que ha vivido muchas personas a las cuales has invitado. Bueno, vamos a quedarnos ahí. Aceptación del señorío de Jesús. ¿Cómo es Aceptar eso? a Jesús como único Señor y Salvador de nuestra vida. Entender que antes no lo aceptábamos, que medio lo conocíamos entre comillas, que sabíamos que existía un Señor, pero que no, yo no me comprometo, yo no estoy ahí, pero cuando mi corazón se rinde y entiende que estoy pecando y estoy mal, entonces acepto que Él es el Rey de mi vida. Okay. 1, 2. Después de esa aceptación del señorío de Jesús, entonces hay un proceso de conversión. ¿Qué es conversión? Es cambio de vida. El Señor te permite aceptarlo para que cambies. Entonces Él empieza a corregir muchas cosas de tu mente, alma, cuerpo y espíritu que antes hacías y que ahora tienes que cambiar. Entonces, cuando no hay un proceso de conversión, pasa lo de esa familia que tú me estás diciendo, o el hombre o la mujer de esa familia, porque se quedó en la aceptación, pero no cambió. Tú hablas de la conversión como un proceso. Como un proceso. Es decir, que no fue porque yo fui a
al Libérame de Teleamiga, estuvimos ahorita en el evento, vamos a ir a Pentecostés y ya la vida nos cambió, sí, porque me impusieron manos y vivo en un sacerdote muy ungido, o los Guerreros de la Fe, o voy a la comunidad de Rocío Bravo, de Gloria de Bravo, y hubo unción, hubo palabra, y ya me transformó la vida. ¿Eso es así? No. ¿Cómo es eso? Puede que sí en el momento porque hay fuego, entonces la persona se quebranta, llora, pero debe haber un esfuerzo personal, ¿sí? Debe haber un esfuerzo personal de continuar con el proceso, de continuar en la comunidad, de continuar con la Sagrada Eucaristía, de continuar a vivir los sacramentos. Y aquí hay algo muy importante, y es que en ese proceso de conversión no es inmediato, es que es un proceso. Tú y yo en este momento estamos todavía en proceso de cambio. Hasta el día que estemos en la presencia del Señor. Hasta el día que estemos en la presencia de Dios. Entonces, no en el momento y a veces Dios echamos te enamora. reversa. A veces sí, echamos reversa, exactamente, ¿cierto? Exactamente. ¿Qué pasa en el momento? Dios te enamora porque le interesa enamorarnos. A él le interesa que nosotros vivamos que Dios es amor. Pero luego va corrigiendo, pero luego va apretando. Y cuando llega el momento, tercer momento, que no lo terminé, es la radicalidad que tú tienes que vivir, entendiéndolo no como que todo es exagerado, sino porque tu vida... Pero la radicalidad se puede entender como fanatismo. Quizás muchos lo entiendan como fanatismo, pero la palabra de Dios es clara y no hay pecado grande ni pequeño. O sea, tú caminas y caminas en él. Entonces, ¿qué es ser radical? Es tomar una postura, es tomar una posición frente a situaciones personales, que si antes fumabas ya no lo haces. Como un ejemplo, sí, claro, que si eras violento, pues empieza a Dios a dominar tu carácter y a dejar a Dios ser Dios en tu vida. No permitir que tu carácter domine, sino que el carácter de Dios penetre sobre tu vida, que el Espíritu de Dios se mueva sobre ti y entiendas que necesitas un cambio. Como dice la palabra de Dios en Apocalipsis, es no estar tibio, ¿sí? Es o frío o caliente, pero no tibio. Sí. Mientras tú hablabas, me acordaba de algo que yo he visto en las comunidades de renovación, y a veces lo predico y lo repito mucho cuando voy a trabajar con servidores de renovación carismática. Es que la gente a veces le echa la culpa a Dios o al Espíritu Santo de sus defectos de carácter. Hay una cantidad de frases por ahí que tú y yo hemos escuchado, que dice la gente: es que le sentí un rechazo a Rocío, por ejemplo, es que el Señor me puso un rechazo a Rocío, ¿cierto? ¿Dios pone rechazos? ¿El Espíritu Santo pone rechazos, por ejemplo? ¿Sí? No, es inaudito porque es espíritu y Él habla de los frutos del Espíritu. Al contrario, cuando Él habla de los frutos del Espíritu, habla de amor, de paz, de paciencia, de mansedumbre. Entonces, ¿qué trae el Espíritu? Pues al contrario, debo amarte como eres, debo aceptarte como eres. El problema es de la persona que no entiende que tiene un problema. Pero el poder de la adoración, hablando del tema, trae liberación, trae sanación, trae un proceso, trae revelación, de tal manera, como yo le decía al principio, que entiendo lo que debo cambiar. Entonces ahí es cuando tengo una sensibilidad especial a la escucha de Dios, de que no necesito que alguien me lo diga, sino que entiendo, esto es lo que tengo que cambiar. Pero obviamente hay veces se necesita que alguien no lo diga. Me estaba acordando de Santo Tomás cuando habla de las virtudes. Él dice que ser virtuoso no es esforzarse por cumplir o por practicar una virtud, sino descubrir con la gracia de Dios que somos capaces de ser virtuosos, que somos capaces de hacer el bien, ¿sí? Esa es una gracia que Dios la da de un momento a otro, obviamente, como tú decías, a partir de mucha disciplina, a partir de mucha oración, a partir de mucha adoración. Pero recordemos cuáles son, tú hablabas de esos pasos, recordemos cuáles son los pasos. Primero, mira, encuentro personal con Jesucristo. Encuentro personal. Conversión. Conversión. Radicalidad. Radicalidad. ¿Y el cuarto? Compromiso. Compromiso. Y el compromiso me lleva al servicio, podremos hablarlo como último. El compromiso me lleva a servir, porque con el servicio tú creces, ¿no? Un ejemplo,
en nuestra experiencia comunitaria. ¿Por qué decimos cuando yo hablaba contigo, la comunidad tiene un ministerio que es la palabra y la adoración? ¿Por qué lo decíamos? ¿O por qué te lo decía? Porque hemos visto y entendido con mi esposo que la adoración rompe muros, rompe ataduras, rompe cadenas. Lo hemos evidenciado, lo hemos experimentado. Rompe corazones que están queriendo morir o matarse o suicidarse. Todo eso lo rompe la adoración, sin necesidad de tanto escándalo en muchos lugares, ¿cierto? Sin necesidad de muchas cosas. El mismo mover en el ambiente de la adoración a través de las lenguas. Obviamente que la adoración es un tema tan extenso, es muy extenso para explicarlo ahorita, pero la adoración maneja muchas cosas en el ambiente cuando se vive en comunidad. Una cosa es lo individual y otra cosa es comunitariamente. ¿Cómo es eso de la adoración ¿sí? comunitaria entonces? Entonces, la adoración comunitaria, lo que hace el Señor es que nosotros caminamos en el Espíritu y vivimos en el Espíritu, entonces lo que hacemos es orar para que el Espíritu de Dios venga, ¿cierto? Como miembro fiel de la Renovación Católica Carismática, pedimos efusión de Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando hay esa fusión de Espíritu Santo, pedimos esa adoración que baje. Pues trato de explicarla, como que baja un aroma especial, no se huele, solo se siente, solo se experimenta. ¿A través de qué? De las melodías celestiales, de los músicos, a través de la danza, a través del ministro que está en ese momento levantando el pueblo de Dios. Seguimos con Nada es Imposible, con el poder de la adoración. Y bueno, Rocío, nos estabas contando, compartiendo tu experiencia personal y comunitaria de lo que es el poder de la adoración y cómo tú decías una frase, cómo la adoración rompe muros, rompe murallas, rompe cadenas, restaura corazones. ¿Cómo es eso dentro de tu experiencia personal y comunitaria? Mira, es algo extraordinario, es algo muy bello porque es un lenguaje como diferente. Estaba yo diciendo ahorita que es como la sensación que el Espíritu de Dios se mueve en ese lugar. No todos lo sienten, ¿sí? Porque es una gracia que algunos lo sienten, otros no lo sienten, pero cuando se siente y está el llamado, entonces empieza uno a experimentar las cadenas, experimentar los corazones atados, los corazones compungidos, heridos, atados. Y es cuando entonces empezamos a levantar a través de la adoración, por medio de la música, pero no es el canto como tal, como un canto específico. Es como una adoración especial en lenguas, en cántico en lenguas, ¿cierto? Que se va desarrollando y de tal manera que empieza a romper las cadenas. Y la persona que está adelante dirigiendo, el Señor empieza a revelar qué cadenas, el Señor empieza a revelar qué es lo que hay que romper en los corazones. Y cuando se da, en el momento que se da, pues empezamos a imponer las manos, no sobre todos, sino sobre los que el Señor muestra, que hay que liberar, que hay que romper y sanar en algo específico de su historia de vida. Ejemplo, nosotros tenemos cada año un encuentro que se llama el shofar. El shofar es el instrumento que utilizaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento para ya convocar al pueblo de Dios a su adoración, o era grito de guerra para ganar batallas. Conseguimos el shofar, tenemos el shofar, fue una revelación de Dios ese encuentro. Qué hermoso. Y el encuentro es de adoración y alabanza. Entonces lo que hacemos es convocar el pueblo de Dios, los que quieran adorar, los que quieran alabar el nombre del Señor, entonces se convocan, hacemos el encuentro y al toque del shofar, que es en un momento determinado, experimentamos cómo los espíritus del mal salen, cómo el poder de Dios se revela sobre ese lugar y cómo el poder de la adoración empieza a quebrantar los corazones. ¿De qué manera? Hay unos que de pronto, bueno, es como el grito normal de la liberación, ¿cierto? Pero uno se da cuenta de que algo está pasando espiritualmente.
otros se quebrantan en llanto, otros empiezan a arrodillarse entendiendo de que necesitan algo de Dios y empiezan a moverse, el Espíritu de Dios empieza a moverse. Después de eso, ¿qué pasa? ¿Qué trae la adoración? Celebración, gozo, alegría. No puede quedarse ahí, porque tiene que haber la victoria, ¿cierto? Se tiene que mover la victoria de Dios sobre su pueblo. Sí. Y entonces, después de eso, hay un toque del shofar, que es reconocer a Jesús como Señor, y como Señor, dueño de todo. Entonces, se toca el último toque del shofar y la gente empieza a celebrar y empieza ya a sentirse que han sido liberadas y han sido sanadas sin necesidad de imponer manos. Eso es lo bello, que la misma adoración, su poder hace que la presencia de Dios rompe cadenas. El Señor actúa directamente, sin intermediarios. Directamente. Y dejamos, cuando la gente grita, porque pues no sobra y no falta, tranquilos. O sea, dejamos, no, tranquilos, el Señor se está moviendo. Déjenlo que el Señor se está moviendo ahí. Tú has dicho 3 cosas, todo el tiempo has dicho, se mueve, se está moviendo. Uno, has dicho que no todo el mundo siente la experiencia de la adoración. Y tercero, que hay un momento, que hay un tiempo para cada persona. Sí. Háblanos de esas 3 cosas. Tú sabes que Dios es un Dios de orden, ¿sí? Y cuando tú me haces la primera pregunta, que hay un momento, bueno, no recuerdo la primera pregunta, que se mueve. ¿Qué es lo que todo tanto el mundo se lo mueve? siente. La mayoría de personas sienten la presencia del Espíritu. Okay. ¿Sí? Es algo porque dinámico. Él se tiene que hacer sentir. Okay. Él se mueve y Él se hace sentir, ¿cierto? La diferencia entre que se haga sentir y que tú lo vivas ya es diferente. Tú lo puedes sentir, pero no lo puedes vivir, porque no lo quieres vivir, porque hay tantas, tu atadura es tan fuerte que la atadura no te permite sentirlo y experimentarlo como otros que caminan en libertad. ¿Me entiendes? Sí. ¿Logras entenderlo? Sí, no quiero sí, confundir, sí, pero... sí. Y ya la dinámica, como Él es persona, siente, tiene alma, espíritu, el Espíritu de Dios, entonces Él se mueve dentro de una comunidad, dentro de una asamblea, Él mismo solito hace que tú entiendas que tienes que romper las cadenas. ¿Y cómo ocurre ese tiempo? O sea, ¿qué se necesita para que llegue mi momento? Para poder... Disposición. ¿Disposición? Disposición de corazón. Yo te puedo hablar a ti del Señor, pero tú me puedes decir, ay, no es el tiempo. Para mí no es el tiempo. Entonces tiene que haber mucha disposición de corazón. Cuando tú me hacías la pregunta, y hay un momento en que la adoración viene, ¿por qué? Porque viene la alabanza, que es diferente. La alabanza es gozo, alegría, celebración al principio. Y en el momento de la comunidad hay un espacio en que el Señor se hace sentir en su revelación profunda de su espíritu, donde habla, donde hay cánticos en lenguas, donde hay lenguas. Ahí es donde está la sanación interior, donde está el poder de la liberación y el rompimiento de cadenas. Y luego nuevamente viene la celebración con la alabanza, con el gozo. El momento íntimo es en la mitad, ¿sí? Ese es el momento especial. Puede suceder antes, no hay un orden. Todo depende de la disposición del corazón, la disposición del pueblo, la disposición del Espíritu en ti. Pero digamos, estamos acá cantando, danzando, alabando al Señor. Y empezamos en la alabanza, ¿cierto? ¿Y cómo se da ese paso de la alabanza a la adoración? Es sencillo. Bueno, es que yo siempre lo explico, es muy sencillo. El paso de la alabanza a la adoración es que ya no estamos como en el solamente externo, donde yo aplaudo, eso es externo. La adoración es vivencial, donde ya yo entiendo de que debo estar conectado y que todos tenemos que estar conectados para que suceda algo nuevo. ¿Hay alguien que puede estar desconectado? Claro que sí, que solamente se quedó en su alabanza, que solamente se quedó ahí porque entrar es muy difícil para esa persona. ¿Sí? Sí, porque es que a veces existe la creencia o la costumbre o la maña en comunidades de renovación carismática que mientras más gritemos y más alaraca hagamos, hay más adoración. Sí, cierto. Sí, y a veces se confunde ese ruido
con la adoración. Sí, es cierto. ¿Sí? Sí. Por eso insisto en eso. Está bien, Bill, y ¿Cierto? creo que es importante aclararlo, porque nuestra experiencia, alguna vez nos han visitado pues a predicar, personas que invitamos, y como que se extrañan. Y yo digo, pero ¿por qué se extrañan si es la vivencia del Espíritu? Pero se extrañan, no sé si es por el estilo o porque es demasiada vivencia. O por la pandereta, ¿cómo es la cosa? ¿Ah? Pero se extrañan y son personas de la renovación, ¿cierto? Y yo digo, pero ¿por qué se extrañan? Si lo que Dios quiere es realmente una vivencia diferente, bueno, ni siquiera diferente, es en la calma en el espíritu, o sea, es no en la gritería, no en yo por lo menos tengo una voz y grito todo el tiempo, sí, lo reconozco, yo grito mucho, pero levantando el pueblo de Dios. Pero cuando es el momento de la adoración, cuando tú sientes que tienes que levantar el pueblo en ese momento por las caídas que han tenido, por las ataduras que han tenido, ahí es en la suavidad, ahí es el momento en que hay que esperar que Dios actúe suavemente. Hay que dejar que Dios haga su obra ahí. Pero es necesaria la quitarse melodía. de medio de uno. Sí, pero sí es necesaria la melodía. Y todos es un conjunto. El Ministerio de Música no puede estar aparte. Cuando yo hablo de aparte no es que esté allá, sino tiene que haber conexión con el ministro, tiene que haber conexión con la danza, tiene que haber es un equipo. Es una comunión de espíritu. Es como el equipo de intercesión. Es un mismo espíritu. Sí, porque la danza es liberación. Mira, yo te voy a contar un testimonio si puedo y tengo el tiempo. Claro que sí. Cuando yo empecé con la danza, era un impacto muy profundo porque nadie, ni yo misma sabía que eso existía y tuvimos que pasar por un discernimiento muy profundo para que me reconozcan el don, ¿no? Eso es parte de la historia. Pero cuando el Señor me llevó ya a los congresos de la RCC, tuve varias experiencias hermosas cuando empecé a danzar y el Señor revelaba cómo estaban los corazones. Él me revelaba cómo estaba el pueblo de Dios. Y yo veía cadenas, y yo veía grillos, y yo veía que definitivamente había algo importante para la danza. Y el mismo Señor empezó a revelarme cuál movimiento tenía que hacer para poder romper las cadenas. Yo estaba sola en ese momento y en ese tiempo. No me permitían hacer ministerio de danza. Y entonces cuando ya fue la revelación de Dios con la pandereta, con el pandero, y empezaba yo a hacer movimientos de tal manera que el pueblo de Dios era de rock, la experiencia del Espíritu se levantaba. Recuerden que para poder hablar con los guerreros de la fe y plantearnos las inquietudes a Nada es Imposible, tenemos un correo nadaesimposible@teleamiga.com. Les recuerdo y les insisto que el 18, 19 y 20 de este mes vamos a tener un retiro con los guerreros de la fe para que llamen al canal y separen sus cupos. Va a ser una experiencia de sanación interior y de perdón maravillosa. Rocío, muchas gracias por acompañarnos en Nada es Imposible. ¿Qué mensaje le quieres dejar a los teleamigos? Y si tienes algún correo electrónico donde te podamos contactar. Claro que sí. Muchas gracias a ti y claro, simplemente la experiencia de Dios es viva, es real, el Espíritu de Dios se mueve, el Espíritu de Dios quiere impactar sobre tu vida en cosas grandes, en cosas tremendas, así que abre tu corazón y abre tu mente que Él está ahí esperando por ti. Me pueden escribir al correo rochi@hotmail.com o visita nuestra página Sembradores de la Palabra, Comunidad Católica Sembradores de la Palabra. Allá encuentras toda la información sobre el encuentro del Chofar. Dios te bendiga. Gracias, teleamigos. Nada es imposible. Que Dios los bendiga.